Este tema de ser alto directivo público y trabajar en el sector público, para los que lo hemos experimentado, tiene que ver con un problema que es ético al final. El primer punto que yo quería hacer mención acá, de acuerdo a lo que vimos en el video, es que hay que creerse el cuento. Cuando uno se planta en el escenario, cuando uno llega al servicio de salud o cuando uno llega a INDAP, hay que hacer las cosas bien. Esto no es que la acción de nuestra empresa va a subir un 3% o un 5% el próximo mes. Esto significa 1000 personas que están con insuficiencia y que están yendo al hospital y necesitan ser tratados de urgencia. Y la primera invitación hoy día es que cuando uno está en un contexto de crisis, tiene que asumir que es el líder y hay que creerse ese cuento de que uno es líder. En el sector público, o ustedes como alto directivo, es importante crear valor público. ¿Y qué significa esto de crear valor público? Esto es la reflexión sustantiva de lo que es valioso y eficaz. Es poder tener un diagnóstico claro de las expectativas políticas que hay. Y por último, es un análisis detallado de lo que es viable operativamente. Entonces, lo que hay que buscar finalmente, y lo que buscan ustedes, me imagino, diariamente, es integrar la dimensión política con la dimensión sustantiva y con la dimensión administrativa. Entonces, aquí se genera un triángulo estratégico para poder concebir el valor público. ¿Y a qué me refiero con este triángulo estratégico? ¿En qué medida el propósito genera valor público? Lo que nosotros tenemos que tratar de identificar es, ¿estamos creando o no estamos creando valor público? El problema es que hay ciertas distorsiones en el sector público. Y les voy a presentar un par como propuestas, ¿no es cierto? La primera, esto de la caverna de Platón. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá tenemos, ¿no es cierto?, lo que ocurre en el mundo de las ideas de los hacedores de política pública, ¿no es cierto?, y de los legisladores, ¿no es cierto? Aparecen las comisiones con grandes personajes, grandes técnicos, con muchas ideas que ven una claridad en el futuro espectacular, ¿no es cierto? Pero en la práctica, lo que sucede es lo que está acá adentro. Lo que ocurre en la realidad de la atención del ciudadano en la ventanilla. Una segunda distorsión tiene que ver con las políticas versus el desempeño de las políticas. Y esto probablemente a más de algunos de ustedes le ha sucedido. El ciclo de la política pública, para hacer un ciclo bastante simple, primero se formula la política, se le inyectan recursos, hay gestión de la política pública, los resultados, y después hay evaluación. Diseñamos una buena política pública, pero la política pública llega al terreno. Entonces usted los llama el ministro de cada uno de sus servicios y les dice, ok, esta es la política que tenemos que hacer, y los encargados de aplicarla son ustedes. Entonces, en términos de gestión pública empieza el primer problema. Los concursos de alta dirección pública, finalmente, y el surgimiento del servicio civil, y una serie de situaciones, pasa por mejorar este tema que está acá, ¿no es cierto?, de tener mejores gestores. Pero ha surgido ahora último esta idea de que no existe este nombre, pero es una buena forma de llamarlo, creo yo, la inteligencia contextual. ¿Y qué es lo que es la inteligencia contextual? Es la aptitud para poder comprender el entorno que nos rodea. ¿Ya? Así vamos a definir un poco esta inteligencia contextual. Y esa nueva categoría tiene que ver con habilidades de personas que son resistentes. ¿Y cuáles son las personas resistentes? Son aquellos que en tiempos de crisis se adaptan con rapidez a las nuevas situaciones que hay. Que toman decisiones rápidas, ¿no es cierto? El contexto es el entorno físico o la situación en la que va a estar inmersa o inmerso nuestro servicio. Yo quiero aprender a leer los contextos. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo leer yo los contextos? La primera es pensar multidimensionalmente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando uno ve el entorno desde el prisma o desde el catalejo que tiene uno, con la educación que uno tuvo, uno la ve hace un cierto sesgo. El segundo tema, y un poco lo que mencionabas tú de estas conversaciones, ¿no es cierto?, significa agregar información de fuentes dispersas. Una vez que pensamos multidimensionalmente y agregamos información de distintas partes, uno tiene que contar una historia que tenga alguna razón, ¿cierto?, que tenga una racionalidad. Y el último punto es descubrir las conexiones. Y acá los que provengan del sector privado o estén en el sector público se van a dar cuenta qué tan importante es esto. Cuando uno ve el contexto hay ciertas ideas, inclinaciones, fuerzas que te llevan hacia una dirección.
Un segundo punto importante a identificar, y por eso es este análisis que hicimos con los controles remotos, que lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con los actores. ¿Quiénes son los actores involucrados? Un tercer punto tiene que ver con los escenarios, ¿no es cierto? Los protocolos o una serie de cosas nos piden en general, pongámonos en el siguiente escenario. Un cuarto punto de la radiografía contextual tiene que ver con los conflictos. Y esto es algo que a todos nos gustaría evitar, pero que se dan constantemente, ¿no es cierto? También influyen ciertas cosas que son como más grandes, por así decirlo. Las ideas políticas. El sistema binominal o cómo está compuesto nuestro parlamento o congreso, o tener un sistema presidencial de la forma que los tenemos, impacta el contexto. Segundo punto importante, las organizaciones sociales. Hoy día las organizaciones sociales son fundamentales, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la sociedad civil ha salido a la calle. Y hay un tercer punto que lo vamos a ver en la parte de la comunicación estratégica y que también comentábamos acá hace un rato, el tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación también influyen en el contexto de uno. Te pueden dejar como héroe, como el personaje de la semana, que puede ser bueno o malo, o como villano. La habilidad de comprender el contexto y perseguir las oportunidades únicas que presenta cada servicio es lo que va a distinguir a los altos directivos realmente sobresalientes de los que son meramente competentes. Porque todos ustedes son competentes, si no, no estarían acá. Y mencionarles que hoy día hay a puertas un nuevo escenario. Hoy día me refiero a los últimos años. No. Y este nuevo escenario nos propone una redefinición completa de esta trilogía que hay entre las empresas, el Estado y la sociedad.